Colonización portuguesa en América. Potencias involucradas en el tráfico de personas esclavizadas. Monopolio portugués. El tráfico de africanos esclavizados por parte de los europeos. Se remonta en la Edad Media, cuando los portugueses incursionaron en la costa occidental de África para llevar personas esclavizadas a Ya la en el siglo península XIV ibérica. existía la El esclavitud de dirigente noble africanos. portugués solía Los fijar con europeos banderas aprovecharon los portuguesas problemas personas interétnicos en África para capturar esclavizadas y de en este barcos. modo esclavizar a sus Aunque lugareños, todos los lujos cuyos que ellos jefes vendían realizaron y miembros de familias conquistaron, pobres, otras prisioneros potencias de guerra europeas y aprovecharon criminales, del tráfico de pero personas también esclavizadas, incursionaron en aldeas y actividad que secuestraron a suele las personas dividirse con en dos ayuda de sistemas cuadrillas o nativas. etapas. Dos sistemas Los atlánticos. centros El donde primer se sistema recibían y atlántico se distribuían los desarrolló esclavos desde eran los 1502 puertos. y 1510. Estos fueron La El Española, tráfico estaba dirigido Veracruz, La principalmente Habana, hacia las colonias de Portobelo, España y Portugal. Cartagena y La Los Guaira. portugueses realizaron el proceso desde la compra o captura del esclavo en África por sí mismos y llegar a Aproximadamente entre 10 y 12 millones de africanos llegaron a América como personas esclavizadas, sin tomar en cuenta los que murieron en las costas africanas antes de embarcarse o los que perecieron durante la travesía. En el año 1502 se empezó la explotación de los recursos del nuevo territorio. Además, se consolidó el comercio atlántico portugués, puesto que se construyeron puertos en la costa brasilera. Tras el arribo de los españoles a América en el año de 1492, bajo el marco del Tratado de Tordesillas, recordemos que fue una repartición territorial suscrita entre los reinos de España y Portugal tras el descubrimiento de un nuevo mundo. Los portugueses llegaron a lo que hoy es Brasil en abril del año 1500 bajo la expedición del comandante Pedro Álvares Cabral. Ciclos económicos. La economía brasileña colonial vivió varios años caracterizados por las actividades productivas privilegiadas y por la mano de obra y las relaciones políticas y sociales. Ya, cuando llegaron a Brasil, estos carecían de yacimientos de metales al principio, y es así que la actividad se centró en la obtención de brazo. ¿Qué era la obtención de brazo? Era un extracto de madera abundante que servía para teñir textiles. Es curioso porque de allí viene el nombre Brasil, ya que era una tinta de color rojo intenso que se obtenía de la madera del árbol Ibirapitanga. Y esta era una actividad económica, la principal actividad económica que se daba en Brasil durante la llegada de los portugueses a este país. Esto fue una gran actividad económica hasta el año de 1555, cuando los viajes marítimos y la excesividad de tala de bosque hicieron que este decaiga, completamente decaiga. La caña de azúcar. En vista del descenso del comercio maderero, los portugueses decidieron introducir el monocultivo de un rubro que ya conocían muy bien, ya que ellos emplearon las plantaciones que tenían en las islas del Atlántico, llamado también la caña de azúcar. Esta fue una producción o un comercio muy exitoso, por lo que mejoró la vida de Europa con el fin de que se diera la guerra de los 100 años, la disminución de la producción de este rubro en el Medio Oriente y etc. Esta actividad empezó a cobrar gran importancia desde mediados del siglo XVI y Portugal desarrolló un monopolio de producción. Como ya sabemos, un monopolio es la compra o venta de algún servicio. Entonces era una producción azucarera que se mantuvo hasta el siglo XVII. Hasta esta época, tanto en los ciclos económicos como en los ciclos de la caña de azúcar, se dio o se trabajó, los portugueses trabajaron con lo que es la mano de obra de los indígenas y de los esclavos africanos. Los latifundios los latifundios, como las plantaciones, emplearon este sistema.
que dio muchos resultados, como ya nos hemos dado cuenta. El ciclo del oro. Aunque al principio de la colonización los portugueses no encontraron oro en Brasil, no cesaron su búsqueda y siguieron hacia el oeste, inclusive más allá del Tratado de Tordesillas. Cuando ya encontraron un poco de oro, no fue suficiente para llamar la atención de los colonos, por lo que comenzaron a buscar más oro, el cual encontraron grandes yacimientos de minas en Gerais y Goiás, que eran las montañas del centro hacia el oeste de Brasil. El mayor pico de producción de oro fue entre 1741 y 1760, cuando se alcanzaron los 14.600 kilos anuales. El diamante se produjo de 1729 a 1771 y su valor era mejor que el del oro. En 1760 empezaron a agotarse los yacimientos aluviales, lo cual hizo que cesara la producción de oro y ahora se dedicara a la exportación de café, lo cual tuvo un nuevo ciclo económico. Los banderines y el tráfico de esclavos. A principios del siglo XVII, la colonización portuguesa en América tenía su centro en la actual ciudad de Sao Paulo e en Brasil. La economía se basaba en las plantaciones de cañas de azúcar y en su menor medida la ganadería con mano de obra aborigen y esclava traída de África Occidental. Los bandeiras eran un grupo de exploradores organizados por empresas que se desplazaron al interior del continente en busca de metales preciosos y diamantes. Su distintivo era portar banderas, de allí su nombre. Desde el siglo XVII hablaban una lengua llamada Neongato Paulista, derivada del idioma aborigen Tupi. A comienzos del siglo XVII, los holandeses desembarcaron en la costa atlántica de Brasil y desde ahí controlaron el tráfico de esclavos con acciones piratas. Ante la situación, los bandeirantes empezaron a cazar y esclavizar indios para subastarlos en Sao Paulo y en zonas cañeras, actividad en la que avanzaron más allá del límite de Tordesillas. Como actividades secundarias, siguieron practicando la minería y en menor medida la agricultura. Otras similitudes son monopolio comercial. Las colonias solo podían enviar las materias primas a sus metrópolis, economías poco diversificadas. Solían depender de una sola actividad y pocos rubros. Metales preciosos en las colonias hispanas, cañas de azúcar en Brasil. Mestizaje era consecuencia de que los conquistadores y colonos no emigraban con sus familias. Cristianización y utilización de la evangelización como mecanismos de organización de la mano de obra indígena. Hubo también el expansionismo territorial. Algunas diferencias: los españoles se concentraron en colonizar civilizaciones indígenas avanzadas, ricas en minerales y piedras preciosas, como México y Perú. La colonización del resto del territorio se basó en la economía de plantación. Gracias por su atención.